ADN. Avanzamos, revisamos información que tiene que ver con el consumo de alcohol y droga en nuestro país, porque se ha dado cuenta en las últimas horas de una histórica baja, particularmente en el consumo de alcohol. Solo el 34,6% de los chilenos admite haber consumido, por ejemplo, en el último mes. Este es una encuesta, un estudio de Senda, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y estamos con su directora Natalia Rifo. Natalia, buen día, bienvenida. Buenos días. Vamos a recuperar ese contacto con Natalia Rifo. ¿Nos escucha? La directora del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Alcohol y Drogas. Natalia, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Observando las conclusiones de este estudio, que en efecto son buenas noticias, ¿esto es un efecto de campaña, un efecto por el tema económico? ¿Cuál es la razón que subyace a esta baja del consumo de alcohol, directora? Bueno, lo primero es señalar que nosotros tenemos estudios del año 94, entonces esto nos permite tener una vigilancia epidemiológica que ve como la evolución, en el caso de alcohol, 30% en una década. Entonces es un resultado relevante. Igual yo nunca digo buena noticia, digo que es una noticia positiva. Estamos hablando de 12 a 65 años, entonces también tenemos menores de edad. Respecto a su pregunta, bueno, tenemos varias hipótesis. En particular, por ejemplo, el tema del alcohol. Nosotros creemos que las personas, bueno, sí, no creemos, sino que lo vimos en los resultados de la encuesta anterior, redujeron sus consumos durante la pandemia y muchos mantuvieron esos patrones más moderados y no volvieron, digamos, al consumo pre-pandemia, a los niveles previos. Hay otro elemento que es muy relevante y que también es un dato que nos da la encuesta, que es la percepción de riesgo. Cuando la percepción de riesgo es alta del consumo de cualquier sustancia, lícita o ilícita, el consumo es menor. Y en el caso del alcohol, tenemos una percepción de riesgo de casi un 90%. Entonces eso también modera, en definitiva, los consumos y esa percepción se ha mantenido constante, esa percepción de riesgo. Y por último, que ese también es un dato que nos parece muy interesante para la política pública, digamos, que realizamos de prevención, es que hay generaciones o cohortes, digamos, que históricamente concentraban mayor prevalencia y hoy tienen más edad y están adoptando estilos de vida más moderados. Y por último también, que es la prevención ambiental, son las regulaciones. O sea, ha existido una ley de alcohol que sacó un reglamento el año pasado que limita la publicidad, que tiene un etiquetado nuevo en las botellas, bueno, la solicitud del carnet, que eso hace más tiempo. Entonces son elementos de prevención ambiental que son cambios culturales más a largo plazo que están viendo los resultados. Y también las consecuencias, aparte de sanitarias, las consecuencias sociales a propósito de las campañas y la legislación, nada menos, de tolerancia cero de consumo de alcohol y combinado con la conducción, por ejemplo. Exactamente, de hecho vengo saliendo ahora del terminal de bus donde estuvimos con el ministro de Transporte haciendo, digamos, difusión respecto a cuáles van a ser los controles, que nosotros ayudamos a Carabineros con nuestra ambulancia. Creemos que hay que seguir avanzando porque hay un elemento también para ser muy justos también en mostrar todos los resultados, que es de preocupación, que de ese 34,6% que declara haber consumido alcohol en el último mes, el 47% se ha embriagado al menos una vez en el mes. Claro, eso refleja que los patrones de uso de alguna manera siguen siendo de alto riesgo en la población, ¿no? Exactamente, Paula. Esa es una preocupación. Estamos hablando de 4 más tragos las mujeres, 5 más tragos los hombres. Entonces, estamos consumiendo menos, pero todavía el patrón de consumo de los que consumen es intenso y es de riesgo. Entonces, bueno, por eso son tan importantes estos estudios, porque nos permiten ir orientando finalmente también hacia dónde tenemos que hacer prevención, políticas públicas, seguir fortaleciendo nuestro trabajo. Natalia, de todas maneras, esta es una encuesta evidentemente como de... ¿cómo decirlo, no? Como de reconocimiento. De hecho, los mismos resultados dan cuenta de que alguien dice, bueno, sí, yo consumí alcohol una vez en el último mes, me embriagué una vez en el último mes. Exacto. ¿Qué nivel de asentamiento tiene una cifra que viene desde ese lugar? Cuando hay personas que pueden reconocer menos de lo que han consumido, más de lo que han consumido, no definitivamente decir la verdad. Me refiero a la cifra como ha ido evolucionando en el tiempo, no solo este último 34,6%. Sí, por supuesto. Bueno, esta es la relevancia de tener estudios como los que nosotros tenemos en población en general y población escolar, con una vigilancia epidemiológica y una metodología que permite tener un margen de error pequeño y preguntas también que van orientadas a, incluso tenemos algunas preguntas que orientan a posibles
que la gente declare cosas que no consume, Claro. que no existen incluso. Entonces es una metodología que permite tener una radiografía bastante certera respecto a las prevalencias y a los consumos, porque además es una curva que lleva, digamos, hace desde el año 94, casi más de 30 años, digamos, que nosotros venimos observando este fenómeno. Entonces, en sí mismo es interesante porque permite efectivamente ver la evolución del consumo. Entonces, eso nos orienta la política pública. Claro, porque cuando empezamos como a esgrimir los argumentos, cuando le contestaba a Andrés las razones que podrían explicar esta baja, lo de la pandemia, lo de las conductas más saludables, ayer el ministro Elizalde decía la conciencia, por ejemplo. Sí, el tomar sí. conciencia, pero cuando uno habla de tomar conciencia y contrasta esto con los datos de muertes en accidentes viales por consumo de alcohol, hay cero conciencia, digamos, más allá de las múltiples campañas de precisamente concientización para no consumir alcohol y manejar. Por supuesto, o sea, es una preocupación y nosotros por eso trabajamos en conjunto con Carabineros, un porcentaje de la población que todavía no tiene conciencia. 1 de cada 10 fallecidos, digamos, en accidentes de tránsito es producto de haber consumido alcohol u otras sustancias, alcohol, digamos, y también hoy día nosotros tomamos el narcotés con otras sustancias. Claro. Hay que seguir trabajando en aquello, pero yo creo que es importante también mirar que hoy día tenemos cifras que son importantes para mantenerlas, para sostenerlas como sociedad, además. No solo está bajo de senda. O sea, ¿qué pasa con la responsabilidad y la no naturalización de los consumos frente a los niños? Por ejemplo, cómo vamos generando culturas que son más preventivas. Hoy día tenemos otro dato, Paula, que es súper importante para nosotros, que tiene que ver con la estabilización en el consumo de marihuana también. Sobre todo en adolescentes, ¿no? Exactamente. O sea, en adolescentes entre 12 y 18 años tenemos una disminución importante, o sea, de 6,7 pasa a 2,4, el menor registro de toda la serie. Entonces, ese es un dato que es relevante para seguir orientando. Y también, esta Natalia, política pública. acumula una disminución, ¿no? Que viene desde el 2016. Exactamente, el consumo de marihuana en el último año se ubica en un 10%, cifra que se mantiene estable respecto al 2022, pero en el largo plazo está confirmando una tendencia descendente, digamos, desde el pic del 2016, que fue un pic bastante alto respecto a consumo, y tenemos también que cae en un 30% la prevalencia de consumo desde el año 2016 a la fecha. Entonces estamos teniendo cifras que yo siempre digo no son... La palabra no es alegrarnos, sino que es decir, son cifras positivas que nos están diciendo que vamos por un camino que es correcto como sociedad, pero que tenemos que sostenerla. Y ese es el tremendo desafío hoy día que tenemos desde Senda, también de sostener estas y ojalá ir disminuyéndolas. Estamos conversando, ustedes escuchan a la directora del Senda, Natalia Rifo. Directora, bueno, son noticias alentadoras, la baja en estos consumos, pero también han podido estudiar y analizar los riesgos de otras sustancias que en el presente circulan, están en el narcotráfico, en el microtráfico, sí, y que asolan principalmente a los adolescentes. Sí, bueno, nosotros medimos distintos tipos de sustancias, por ejemplo, cocaína y pasta base. Lo que estamos observando en este estudio es que se mantiene estable la cocaína, digamos, en niveles prepandemia, un 0,8, pasta base un 0,3, aquí sí, 0,3. Tenemos las drogas sintéticas que se mantienen también más o menos estables respecto a la medición anterior, un 0,9, tranquilizantes sin receta médica que tienen una pequeña alza, pero en el fondo son prevalencias bastante bajas, pero son bajas, pero tienen características particulares este tipo de sustancias. O sea, cuando hablamos de cocaína y pasta base o drogas sintéticas, tienen una peligrosidad también que nos obliga, digamos, a observar este fenómeno con mucha atención, tener un sistema de alerta temprana de poder detectar nuevas sustancias psicoactivas, nuevos fenómenos de drogas. Estos son drogas, por ejemplo, en el caso de las sintéticas, más de nicho, cómo hacemos comunicación de riesgo en ese entorno. Entonces, si bien, y por eso nosotros en Senda decimos, nosotros no hablamos de una sustancia en particular, creemos que tiene que ver con la relación que establece la persona con esa sustancia y por eso la prevención tiene que ser una prevención en que todos estemos disponibles a trabajar en culturas preventivas. Pero también miramos obviamente estos fenómenos, pero también es importante señalar que la percepción de riesgo, por ejemplo, en el caso de la marihuana, también es la más alta de toda la serie de estudios. ¿Subió o se mantiene alta? No, se mantiene,
aumentó. ¿Ya? Entonces tenemos de un 41,8 pasamos a un 44% de aumento de la percepción de riesgo, lo que desincentiva la experimentación, por ejemplo. En el fondo se va generando mayor conciencia de las consecuencias sociales, sanitarias, digamos de la salud física que puede tener el consumo de marihuana. Entonces son noticias buenas. Porque ¿Es otro efecto de las campañas, directora? Yo creo que, por supuesto que las campañas son un elemento fundamental donde nosotros podemos informar a la población cuáles son las consecuencias de un consumo de alguna sustancia, pero también de ir instalando culturas preventivas. O sea, nosotros hoy día, por ejemplo, en Senda estamos desplegados a lo largo de todo el territorio en 243 comunas. Tenemos la mayor cobertura histórica del programa comunal de Senda, que nos permite tener equipos en las comunas en conjunto, digamos, de trabajo con los municipios donde entregamos información. Trabajamos en temas de parentalidad, trabajamos en la comunidad, trabajamos al interior de las escuelas, pero también tenemos un plan de acción que involucra también a otros. O sea, que tiene que estar salud, educación, justicia, desarrollo social, distintos ministerios que aportan deportes, por ejemplo, y la sociedad en su conjunto. Entonces yo creo que todas las variables están incidiendo hoy día en que tengamos una generación que está consumiendo menos, y también adultos que están consumiendo menos, pero tenemos que seguir poniendo atención justamente en esos patrones de consumo. Bien, queremos agradecer estos minutos en ADN Hoy junto a la directora nacional del Senda, Natalia Rifo. Que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias, igual para usted. Gracias, Chao, Paula. directora, Chao, buen Andrés. día. Chao.